como estábamos viendo, si hacemos un pequeño resumen, profecía es cuando Dios se comunica con el ser humano. Por lo tanto, el hombre no tiene ninguna injerencia de recibir o no esa profecía. Ahora, sí, Ezequiel advierte que hay algunos que toman esa profecía y la usan para bien o para mal, o simplemente no la toman en cuenta. Pero el quien elige el profeta es Dios. Quien puede orar a Dios somos todos. Pero la profecía es la instrucción de Dios. No sé si me entiende. Es muy fácil, es demasiado simple el tema. No tienes que pensar que profecía es yo te profetizo que va a pasar tal cosa. No, Dios entrega instrucciones. Es más, asigna personas y habíamos mencionado el tema del nombre. Es más, eso es un concepto que es tan arraigado en el mundo hebreo que el concepto de hijo también está asociado con profecía. Cuando alguien es hijo de alguien, significa que es como alguien que ha alcanzado ese mérito. Por ejemplo, cuando un niño judío de 13 años cumple 13 años, hace su bar mitzvah, se transforma en hijo del mandamiento. Cuando alguien es Mesías, se le dice bar avá, hijo del padre. Y cuando alguien es hijo de la profecía, ¿ok? Te lo voy a decir en español mejor para que se entienda rápidamente, se llama Bernabé. Wow. El discípulo de Pablo, que tenía otro nombre, no recuerdo en este momento, se le llamó Bernabé. Significa hijo de la profecía. O sea, él era considerado alguien que Dios había elegido para hablar con él, o al menos entregarle alguna instrucción y todo, que en el fondo el concepto de la profecía. Por lo tanto, ¿Bernabé es un nombre propio? Por supuesto que no. Ojo con eso. Segundo, existían más Bernabé, cientos. ¿Se entiende? De hecho a los rabinos o a los rabí o a los maestros se les conocía por 3 nombres. Se les llamaba rabí, que es grande en la Torá, moré, que es maestro, y también se le conocía como padre. Por eso es que de repente Jesús aparece hablando de hijitos míos, como una suerte de paternidad con respecto a la autoridad del conocimiento. ¿Se entiende? Ok, sigamos. Entonces, este mono es muy importante este esquema. Nosotros aquí en Chile decimos mucho mono, sorry si... esquema y mono es lo mismo. En nuestro hablar decimos mucho mono. Bueno, están los profetas, está la profecía, y los creyentes son los que oran a Dios. Bueno, un profeta antiguamente oraba a Dios y la profecía y la oración iban de la mano. De hecho, en el primer versículo que aparece de Abraham, que mostramos, le dice a Abimelech, él es profeta y orará por ti. Ahí la oración y la profecía van de la mano, ¿ok? Y el mundo hebreo entiende eso. Bueno, si hacemos un resumen de los 2 esquemas que vimos de líneas de tiempo, nos encontramos con que el Naví, el profeta, desde Adán hasta Noé, eran profetas que Dios, aparentemente, por lo que se entiende del texto, hablaba directamente con ellos. Después del diluvio, estos 2 personajes que pasan al otro lado de la cortina del diluvio, que son Noé, Sem y el resto de la familia, 2 personajes, me refiero porque estamos hablando en la línea de la profecía, no estamos hablando de todos. Son Noé y Sem. Y ellos 2, de acuerdo a todo lo que se entiende en el mundo hebreo, instruyen a Abraham, a Isaac, a Jacob, para poder transmitir las instrucciones de Dios, tanto las que venían desde Adán y el conocimiento que Adán tenía de Dios, que no lo llegaron a tener todos, porque de partida no conocieron el Edén, no conocieron la creación misma en su punto inicial. Y después del diluvio, que marca un sigma en este tema, bueno, empezó a haber otro mundo, y en ese otro mundo, obviamente el hombre se empezó a degenerar mayormente, y por lo tanto, lo que se ve aparentemente, o lo que se deduce, es que Dios
empezó a aislarse del hombre porque pareciera que el hombre ya en esa condición no resiste tanto ver a Dios, ¿me entiendes? De hecho, se lo dijo al mismo Moisés, que si me ves directo te vas a morir. Digamos. Entonces, empiezan a ocurrir de a poco muchas cosas. Por ejemplo, Jacob, como te mencionaba antes, Jacob y José son los primeros que empiezan a interactuar con sueños. Anterior a eso, la cosa era más directa. Y de ahí, de José se pega un salto de 400 años, 430 años, hasta Moisés. Y Moisés vuelve a hablar con Dios. Porque pareciera que esto parte de cero. Pero fíjense una cosa, aquí está siempre involucrado el pueblo de Dios y empieza con Abraham el pueblo de Israel. ¿Ok? Y nunca se sale del pueblo de Israel. O sea, no existen profetas fuera del pueblo de Israel que no interactúen con alguien del pueblo de Israel. Por ejemplo, el sueño que tuvo el faraón, los sueños que tuvo el rey de Babilonia, siempre fueron interpretados por alguien de la línea de sucesión de Adán, o de Abraham, mejor dicho, en este caso. ¿Se entiende? Entonces es muy difícil entender para alguien que siga esta línea que exista un profeta, no importa en qué siglo, menos de los últimos, que no tenga relación con el pueblo de Israel y que sea profeta de Dios, porque se sale de todos los cánones. De hecho, te voy a contar algo. Si tú lo piensas, no es accidente que después de todo este tema de la gente que viajó a Estados Unidos, a la Nueva Tierra, en realidad no se llama Estados Unidos en esos momentos, que fue organizado desde Inglaterra, donde venían huyendo tanto de masacres del mundo católico como del mundo protestante, y se encuentran con un mundo nuevo, pero con una realidad y con una conmoción política y con unas ideas que venían también muy, que se mezclaron, no que venían desde el principio, con el tema de la Revolución Francesa. Entonces no es accidente que en ese siglo, y los primeros 63 años, en un periodo de 30 años, desde el año 30 hasta el año 63, 23 años, se aparecieron los tres grandes profetas modernos. Profetas modernos. Mormones, adventistas y testigos de Jehová. Y eso tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con un montón de cosas. Incluso, en esos tiempos había discusión si la gente de raza más morenita tenían alma o no. De hecho, por eso que este personaje, digamos, de esta profeta, dice que se supone inspiración que ciertas razas, específicamente raza negra, eran producto de una amalgamación, esa es la palabra que usa, entre, en el fondo, una relación sexual entre bestias y animales. El tema es súper interesante y me puedo alargar mucho por ciertos lados, porque de hecho en Estados Unidos, no porque era Estados Unidos, sino porque esto venía de Europa, se pensaba que la raza blanca era una raza muy superior. De hecho, en agosto de 1945, Estados Unidos lanza la bomba atómica a Hiroshima. La pregunta es ¿por qué no la lanzaron en Alemania también? Porque sucede que era un tema de racismo. No le van a lanzar en Alemania. O sea, y esto aparece comentado por historiadores, ¿eh? No son ideas mías que a mí se me ocurrieron, sin perjuicio que podría llegar a las mismas conclusiones, pero hay temas de racismo. Entonces, me estoy metiendo un poco en la pata de los caballos, como si nosotros estoy comentando cosas que son un poco duras, pero lo que pasa es que si vamos a estudiar esto en serio, veamos el tema tal como es, digamos. Entonces, aquí hay una línea de sucesión que viene directamente desde Abraham para efectos nuestros, y que la profecía va de la mano con Abraham.
de la mano de primera persona que se consideró profeta en este contexto de visiones, de sueños, de llamamientos y un montón de cosas. ¿Ok? Bueno, pero si nosotros nos vamos al principio, ¿y por qué no partimos por el principio? Porque era necesario entender este contexto de pueblo de Dios, digamos. Nos vamos al principio, nos vamos a encontrar que también hay una relación con lo que te estoy hablando, que del mismo Génesis 3.15, porque Génesis 3.15 es conocido como el versículo de protoevangelio. Pero también para efectos nuestros, es un lanzamiento como una piedra, lo que nosotros vamos a entender como la protoprofecía, por decirlo de alguna forma, de instrucciones para el pueblo de Dios, que es lo que nos compete a nosotros. O sea, nosotros estamos en una época de la historia de la humanidad donde ya no nos afecta, entre comillas, lo de Adán ni lo de antes del diluvio, nos afecta lo que pasó incluso políticamente, desde Abraham hacia acá. Pero en Génesis 3.15 dice una cosa bien interesante, que quiero desmitificar una tontera que siempre la gente anda hablando, incluso teólogos, porque sucede que en Génesis 3.15 habla de que, dice que esta serpiente, o el serpiente, porque en realidad habla de un nahash, de un masculino, herirá a la mujer en el calcañar. ¿Ok? Incluso te lo voy a pronunciar en hebreo para que tú, a ver si notas alguna relación con un nombre. Jacob. Jacob. Claro, pero aquí dice Jacob, no dice Jacob. Uh-huh. Sucede que si tú te vas después a Génesis 25-26, después salió su hermano de su mano aseada al talón, al calcañar, al Jacob, de Esaú, y llamó su nombre Jacob, porque Jacob significa tomado del calcañar. Jamás, pero jamás, y perdona que diga otro jamás, ha significado embustero, engañador. No, Jacob. Eso es una ignorancia brutal. Lo que pasa es que lo que pasa, estimado, es que lo hacen para denostar todo lo que venga de la línea hebrea, judaica, del pueblo de Israel. Eso es lo que pensaba yo, hermano. No, sí, me imagino. He tenido ese concepto de que significaba eso de Jacob. Y después se vuelve con otro nombre, que es Israel, y que el mismo Señor se lo pone, ¿verdad? Sí, pero fíjate una cosa, que cuando le cambia el nombre a Abraham, le pone Abraham, le pone una Hei en el medio, y la Hei también es el nombre de Dios. A Sarai le llama Sara. Y nunca más. En la escritura, Abraham se llama Abraham. Nunca más Sarai se llama Sara. Pero siempre, desde que le cambió o le puso Israel a Jacob, se usan los dos nombres. Y ahí tú tienes que entender por qué le llaman Jacob en uno y le llaman Israel en el otro. Y por qué en el mismo versículo aparece Jacob e Israel mencionado al mismo tiempo. A Jacob, en estricto rigor, le pusieron Israel, pero no le borraron el Jacob. O sea que es como un agregado. Es un agregado, lo que pasa es que ahí representaba dos cosas. Pero si hay algo muy fácil de entender, cuando tú tienes esta información, es que cuando en Génesis 3.15 dice la mujer, que puedes entender por la Biblia, la iglesia, el pueblo, ¿okay? Va a ser herida en el calcañar. ¿Y quién es el calcañar? Jacob. Sí. O sea, el que toma, quien representa, quien está conectado al calcañar, mejor dicho, es Jacob. Porque eso significa su nombre. O sea, lo demás es cuento. Significa que todo lo que iba a ocurrir de ahí en adelante, en algún momento, después de Abraham, es Jacob, es Israel. O sea que tenemos que tomar en cuenta lo que es el origen, o sea, el concepto originario de lo que es la palabra para entender lo que significa un nombre también.
Sí, y hay una cosa que me acabo de acordar que lamentablemente no te lo dije, pero igual lo podemos retomar ahora. Cuando Dios llama a Abraham, después se pone Abraham, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y todo eso, sucede que Abraham, Taré, no recuerdo el hermano de Taré, y el padre, incluyendo Abraham, ojo, yo lo mencioné, eran adoradores de dioses. Incluso en el texto hebreo, Taré vendía, dice que Taré vendía a dioses, esfinges de estos estatuas. Por lo tanto, a Dios no le servía que Abraham se fuera a tierras lejanas pensando, creyendo y haciendo lo mismo. Por eso que le dice una frase en hebreo que es absolutamente desconocida en el mundo cristiano, que le dice lech lecha, no le dice lech. Lech significa vete, le dice lech lecha, que significa, que también es un llamado para nosotros, vete de ti mismo. Vete de ti mismo, de lo que aprendiste con tu familia, lo que aprendiste en tu tierra, en la adoración de dioses y todo eso. Por lo tanto, de ahora en adelante, al irte de ti mismo, yo voy a empezar a instruirte. Por eso que Dios después le dice a Isaac que Abraham guardó los mandamientos, guardó la Torá, que son las enseñanzas de Dios, y su estatuto, y guardó todo lo que Dios le enseñó. O sea, es evidente, pero evidente que Dios le instruyó, ¿ok? A través de Sem y a través de instrucciones directas, evidentemente, a Abraham de todo lo que tenía que transmitir hacia abajo. ¿Ok? Por lo tanto, volvemos a entrar en un concepto como lo hizo, profecía, en el contexto que son instrucciones, son mensajes, son enseñanzas. Por lo tanto, cuando tú lees Génesis 3:15, dice, al que van a herir es al calcañar. Van a herir en el calcañar. ¿Quién está tomado del calcañar? Sería Jacob. Jacob. Por lo tanto, para que el que se quiera perder en el camino, desde Génesis 3:15 voy a lanzar una flechita y va a decir, ojo, después del diluvio, de miles de años después, ¿ok? Va a haber alguien que se va, que tú vas a entender que ese es el calcañar que yo estoy hablando en Génesis 3:15. ¿Entiendes? Ah, perdón. Discúlpame. Es que, bueno, hoy día es 1 de enero, así que uno anda medio cansado. Pero lo que yo te había hablado de Abraham está aquí abajo. Está aquí en la misma lámina. ¿Ok? Y aquí están los papás. Nahor es el padre de Taré. En realidad es Teraj. Y el padre de Abraham. ¿Ok? Y ellos, incluyendo a Abraham, sin perjuicio que los judíos dicen que estaban en desacuerdo, que una vez le rompió las figuritas cuando salió de la casa a Taré. Hay una historia muy simpática, dice que Taré salió y Abraham se quedó cuidando la tienda en el fondo y le rompió todas las figuras. Y cuando llegó Taré de vuelta dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto, hijo? ¿Por qué las rompiste? No, papá, yo no las rompí, se pusieron a pelear entre ellos. Y el padre no tenía nada que decirle, porque se supone que vendía a dioses que tenían espíritu y vida. Bueno, esa es una anécdota que cuentan ellos, y se supone que está escrito hace muchos años. Hoy ya tengo que decirle a mi madre. ¿Cómo? Hoy ya tengo que decirle a mi madre cuando vea rotos ahí todos los efigies que ha hecho y todo eso. Ah, sí, se los puede romper si lo voy a pelearon entre ellos. Bueno, sigamos. Entonces, hay varios elementos. Ahora, como todo esto que te conté empezó a ocurrir y empezaron a haber instrucciones que se fueron dando, y entre eso también en algún momento llegó Moisés, liberó al pueblo de Israel, de Egipto, y inmediatamente a los 40 días que el pueblo de Egipto salió o cruzó el Mar Rojo, en realidad el Mar de los Juncos, pero conocido como Mar Rojo,
se le entregó la Torá. ¿Ok? La Biblia dice claramente, se entregaron los testimonios, que son los 10 mandamientos, y se le entregó la Torá. Y sucede que, por ende, no es accidente que al comenzar lo escrito, al ser entregado esta constitución, esta forma de actuar a un pueblo libre, empezó a importar lo que estaba escrito en ella. Y por eso que los primeros escritos aparecen en Jueces, donde ya en Jueces se empieza a decir, ojo, está escrito. O sea, ya tenemos un texto donde está escrito, porque ya el hombre, a lo mejor también por su capacidad, no podía recordar todo, había que escribirlo. Y si tú te fijas, después en Reyes, en Crónicas, que fueron 2 periodos complicados dentro del devenir del pueblo de Israel, el escrito se menciona mucho. O sea, se llama la reflexión de las instrucciones que Dios dio y que ahora están escritas. ¿Ok? Luego, esta cosa baja y vuelve en el Nuevo Testamento a aparecer Mateo, Romanos en particular, donde aparecen esta frase encontrada que se llama escrito está. Lo que pasa, a ver, para que entiendan el gráfico, los de color medio fucsia significan los versículos, en cuántos versículos aparece, y los encontrados significa que cuántas veces aparece en distintos versículos. Lo que evidentemente te dice, por ejemplo en Romanos, que si hay 16 versículos y aparece 32, es evidente que por reforzar el concepto se menciona más de una vez, 2 o 3 veces en el mismo versículo. Ahora, te quiero decir algo que es tremendamente importante. Ningún escrito tiene que ver con algo fuera de la Biblia. Es más, ningún escrito tiene que ver con algo del Nuevo Testamento. Tiene que ver con el Tanaj completo. Exactamente. Todos los escritos que aparecen en esta parte entre Josué y Daniel solamente aparecen en estos libros. Y entre Mateo y Pedro apuntan al Antiguo Testamento, al Tanaj. Creer que existe un escrito de algo fuera de la Biblia, ¿ok? Es un chiste mal gusto. Y de no sé si me entiendes, ¿no? Un chiste mal gusto. De mal gusto. Sí, porque no existe ninguna evidencia, bajo ningún punto de vista. Además, si sumas lo que yo te estoy mencionando, que tiene que ver con el tema de que toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Israel. Y toda fue entregada al pueblo de Israel. Tú dices, oye, pero al faraón, vuelvo a insistir, el faraón no supo la profecía o la instrucción de Dios, o el sueño, en este caso, o la visión, como tú quieras, sin que existiera alguien del pueblo de Israel. ¿Ok? Pasó lo mismo con Nabucodonosor, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que en el caso de Daniel es judío y en el caso de José es de la tribu de Israel, digamos, del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Bueno, entonces el escrito pasa a ser importante y aprovecho de dar el mensaje de que, ojo, si alguien les quiere vender un escrito fuera de la Biblia, o sea, no, bajo ningún punto de vista, no existe ninguna lógica, no existe ninguna fuente, no, porque incluso los escritos del Nuevo Testamento apuntan al Antiguo Testamento. No sé si me entiendes, está absolutamente cerradito el círculo. Aquí no hay nada fuera de la Biblia, menos de alguien que vivió hace 200, 300 años con nosotros. O sea, no tiene ni una lógica. Es solamente una creencia, y las creencias no son argumentos, los argumentos no son pruebas. Y es más, en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, Ireneo de León, el año 178, ahí para adelante, tomándose de una idea de un mercader que se llama Marción, que era hijo de un obispo, crearon digamos, mandado por el Papa Eleuterio, que es el Papa número 13, creó lo que se entiende hoy día por primer canon, porque muchos creen que la Septuaginta, por ejemplo, fue canon. La Septuaginta nunca fue canon, y además fue escrito en parte. O sea, cuando Jesús estaba por la tierra, básicamente lo que está escrito era el Tanaj, la Torá, y que él leyó Isaías de la Septuaginta en las sinagogas, porque no entienden absolutamente nada y no conocen nada del pueblo. Hasta el día de hoy
Nadie lee en otro idioma que no sea en hebreo. Ahora, lo explican en el idioma del país, por supuesto, pero no lo leen o sea, ir a una sinagoga hoy día, y que te lean la Torá en griego, o en latín, o en español, no lo van a hacer. La leen en hebreo. Después la traducen, después la explican y todo el asunto. Entonces, que Jesús tomó la Septuaginta y la leyó, que el discípulo tanto, no tiene ningún sustento lógico, bíblico, ni nada. Bueno, sigamos. Fíjate cómo ahora analizamos el término Naví. Estos gráficos pueden parecer enredados al principio, pero son muy fáciles y además ayudan mucho. Fíjate que el concepto de profeta, de los dos versículos que habíamos visto, Génesis y Éxodo, aparecen ahí, y después en Número también mencionan la palabra profeta, que tiene que ver con empezar a preparar todo este camino para poder llegar a entender los caminos de Dios, tanto los que pasaron como los que vienen, porque ellos están conscientes de que esta cosa sigue hacia adelante. Y cuando el pueblo se empieza a portar mal y empiezan a haber problemas, por ejemplo, empezaron a querer reyes. Dios no tenía el plan, pero sabía que iba a pasar, obviamente, y preparó todo, y empezó a dar instrucciones sobre el periodo de los reyes. Por lo tanto, aumentaron las instrucciones y en consecuencia aumentaron los profetas. Hubiera sido terrible si él no hubiera dado instrucciones, exactamente, ¿verdad? De los reyes. Simplemente no existiría el pueblo de Dios. Ya hubiera desaparecido. Sí, y fíjate cómo de repente se dispara al libro de Jeremías. ¿Ok? Mucho. La palabra profeta se dispara porque Dios en su texto recalca una y otra vez que el que da las instrucciones ahí no es el pueblo que se está corrompiendo, no es los jerarcas, no tienen que ver con reyes, no tienen que ver con nada. El que Dios instruye y que se le debe hacer caso a Jeremías. ¿Ok? Luego, la cosa después baja. Aquí no tengo el Nuevo Testamento porque nos estamos concentrando en la fuente primero. ¿Ok? El origen. Sí, ahora, si nos vamos a Nabá, que es la profecía, acuérdate que vamos a volver atrás, esto es Naví, que es el profeta. ¿Ok? Aquí viene la profecía. Volvemos a encontrarnos con esto parte recién en Números. Y donde se concentra el término profecía, Nabá, vuelve a aparecer Jeremías, pero aquí aparece Ezequiel. Y el libro de Ezequiel, con este puro dato, debería llamarte la atención y estudiarlo, porque no es menor, porque además el libro de Ezequiel tiene una diferencia de casi todos los libros de la Biblia, es que Ezequiel está escrito en forma cronológica. O sea, si tú no tuvieras Apocalipsis y lees el libro de Ezequiel, sabes lo que va a pasar. De hecho, es más, son complementarios, digamos. Más que, o tanto más que el libro de Daniel. Es como alguien que dijo por ahí, si no conectas Ezequiel, Daniel, también para estudiar Apocalipsis, es imposible entender Apocalipsis. Exactamente. De hecho, casi todos los términos, incluso más, cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis, no hagas daño a los árboles en la Biblia en su totalidad se entiende como el pueblo de Israel. En persona, man. Como personas, pero del pueblo de Israel. Incluso no tampoco. En Israel existen 3 años nuevos, y uno de ellos es el año nuevo de los árboles. Porque es mucho más profundo, mucho más complejo. No significa que sea más difícil, es mucho más complejo entender eso. De hecho, el concepto ovejas, salvo que sean ovejas de verdad, siempre tiene que ver con el pueblo de Israel. No existen ovejas cristianas. No existen ovejas fuera del pueblo de Israel.
Yo sé que esto que te estoy diciendo, tú dices, no lo creo, o lo creo, no sé, pero yo te estoy diciendo lo que basta que, o sea, basta ver con un estudio muy simple. Si tú juntas los números, juntas la información, te vas a dar cuenta de estos detalles que además siempre se ha entendido igual. Si lo que pasa es que hay un poco soberbia y un poco de temor de creer que lo que se cree hoy día no es solamente creencias, tratan de meterle argumentos, pero finalmente son creencias solamente. Porque igual creo que en Jeremías es donde se mencionan los dos árboles, ¿verdad? Sí, claro. De Judá y Israel. Bueno, en Romanos también, en todos lados. A ver, no existe, te voy a dar un dato y te lo puedo demostrar sin ningún problema, que es muy fácil además de demostrar. Jesús nunca, jamás le predicó a un gentil. No lo hizo ni antes, ni después de morir, ni de crucificado, ni de ir al cielo, ni nada. No lo hizo nunca antes. Tuvo que pasar muchos años para que viniera Pablo para meter a gente al nuevo pacto, que es ingresarlos como judíos, como prosélitos de justicia. Prosélitos de la puerta, perdón. Pero nadie creó una religión nueva. Es más, si Jesús se fue al cielo como judío, la pregunta ¿en qué momento se volvió cristiano? En ningún momento, salvo que en el cielo, en 1800 algo, tal vez, no sé, pero eso es muy difícil de tragar, digamos. Y no existe nada, aunque tú no lo creas, no existe nada que Pablo o que Jesús haya dicho que no estaba en el Tanaj. Desde amor al prójimo, amor a Dios, el sábado fue hecho para el hombre para el sábado, eso está en el Talmud. Se me olvidó mencionarte que o está en el Talmud. 85 años que Jesús dijera el sábado fue hecho para el hombre para el sábado, eso está escrito en el Talmud. Lo escribió Gilel, por lo tanto era un tema judío. Cuando dicen aquí están los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, te hago una pregunta. ¿Cuál es la fe de Jesús? Porque un requisito para salvarte es la fe de Jesús. Se podría decir que es el conocimiento de lo que es la Torá, se podría decir. Bueno, pero se puede resumir en una sola palabra. La fe de Jesús es judía. Exacto. ¿Quiere decir con ello, hago la salvedad, que te tengas que volver judío? No, pero la fe de Jesús es judía. Incluso la oración que hace, la oración del Padre Nuestro es una oración que ya se había dicho antes también. Sí, la oración del Padre Nuestro es una oración que existe en textos judíos o hebreos, si quieren llamarlo, mucho más antiguo que cuando Jesús lo dijo. Incluso tienen 3 páginas de largo. Y es la oración que se recita hasta el día de hoy. Hasta hace pocos meses atrás se recitó en el Yom Kippur, que es la oración del Yom Kippur. ¿Quiero con ello quitarle mérito a lo que Jesús? No, bajo ningún punto de vista, por favor. Pero no digan que Jesús dijo algo nuevo en el Nuevo Testamento. No, que él vino a perfeccionar. Eso es una contradicción en sí mismo. Si Jesús vino a perfeccionar lo que Dios había hecho antes, significa que Dios está haciendo cosas que no son de Dios, digamos. O sea, no son de un Dios. Entonces, obviamente, el entendimiento va por otro lado. Es así de simple. Bueno, sigamos. ¿En qué tiempos, cómo? Esto es un pequeño resumen. ¿En qué tiempos, cómo, dónde y cuándo para seleccionar un profeta? Pero desde Dios hacia el hombre. Después, la profecía, tenemos que entender cuál es el propósito, qué tipo de profecía, el cómo es re importante, porque existen varios cómo. Existe desde un nombre, existen desde una explicación, existe desde una visión. Ahí está el tema Jasón que habíamos conversado antes. Claro. Que ojo, que muchos textos, por ejemplo, ese proverbio que tú me mencionaste en algún momento, que dice la profecía en el cuanto, bueno, ahí dice Jasón, que habla de la visión. El texto griego es súper concreto. Cuando dice visión, se refiere a algo distinto a que profecía, independientemente que tengan en su contexto relación. Pero por algo está usando esa palabra y no otra palabra. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, oye, casi pasó esto, no es lo mismo que pasó. Entonces usamos, en este caso, una palabra adicional para decir que es casi lo mismo. Bueno,
de repente en hebreo hay esos términos que es casi lo mismo que el otro, pero no es lo mismo, entonces hay que también entender eso. Pero al mismo tiempo el hebreo es muy concreto, como lo dije en un video que estuve hace un tiempo atrás, en una entrevista, cuando Pablo dice y que Jesús vino a derribar el muro de separación, no se refería a cualquier cosa, se refería al muro en el atrio que separaba el templo de los judíos de los gentiles. Y ahí no podía pasar ningún gentil. Yo he escuchado pastores que han dicho que había sacrificios gentiles, que habían gentiles que llevaban sacrificios. Es que en buen chileno lo hubieran corrido a patadas, no sé si me entiende. O sea, los corrían a patadas, no podían entrar. Entonces Jesús vino a hacer... No podían pisar adentro del templo tampoco. Exactamente, no, ni siquiera el templo, a esa zona del atrio. Bueno, quedan 2 minutos. Acabo de hacer un silencio. A lo mejor lo he hecho antes. Entremos, salgamos y ahí terminamos. Te voy a contar algo bien interesante que yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Y ahí vamos a terminar. Solo quería agregar un poquito ahí con respecto a eso de la palabra Jasón. En el tema de la palabra profética más segura, yo leí de lo que es el comentario exhaustivo de Bin. O sea, me dejé llevar por esa situación y no investigué, ¿verdad? Lo que es la palabra de esto que está mostrando la hermana ahorita. Y por eso es que le pedí, pues, que viniera al canal, pues, y que nos llevara un tema con respecto a esto de la profecía. Y es bueno, pues, aceptar cuando uno se equivoca y no quedarse con aquello, ¿verdad? De que yo tengo la razón y aquel no. Y pues por eso es que este tema se está llevando a cabo, pues, y espero que lo disfruten de la mejor manera cada uno de ustedes en el canal, ¿verdad?